escribía Asaf. ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado acaso sus promesas que se comprometió a cumplir? ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Y yo mismo me contesto, qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, de que Dios ya no nos trata como antes. Si analizamos estas palabras en este salmo, hermanos, nos damos cuenta de la causa de la aflicción de este hombre. Él había estado esperando la bendición de Dios. Él había levantado sus manos, como dice los primeros versículos, y había estado esperando la gracia, el favor, la misericordia y la bendición de Dios desesperadamente. Pero lo único que había obtenido en este tiempo de su vida era aflicción. Y en vez de la bendición de Dios, él entró en una tremenda tribulación. Y la diferencia entre lo que él esperaba recibir de Dios y lo que en realidad recibió, le provocó angustia en su corazón. Comenzó a tener dudas acerca de Dios. No estaba seguro que realmente Dios se interesara por él. Tenía dudas de su misericordia. Y la noticia más triste de todas, si tú ves el Salmo 77, en los versículos en donde él se está preguntando, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? El versículo 10 dice que Asaf pronunció las siguientes palabras: enfermedad mía es esta. Él se apropió de una enfermedad del alma y del corazón que se llama angustia. Estaba angustiado, atribulado en su corazón. Y es importante que nosotros comprendamos esta mañana que la bendición de Dios no va a venir a nuestras vidas porque hayamos sido muy buenos, o porque hayamos cumplido con ciertos ritos o ceremonias. La bendición de Dios no es algo que tú le puedas cobrar a Dios y decirle: Señor, yo he orado todas las mañanas, todas las noches, me he discipulado, he ido a la congregación, he ayudado a los pobres, dame tu bendición, como cobrándole a Dios una bendición. La bendición de Dios no viene a nuestras vidas por lo bueno que hayamos sido o por nuestras obras. La bendición de Dios viene cuando decidimos seguir confiando en Dios en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Ahí viene la bendición de Dios. Cuando Pedro estaba en la barca y Jesús venía caminando por el mar, estaba la tormenta y la tribulación, y el único de los 12 que se atrevió a dar un paso de fe fue Pedro. En medio de la angustia, en medio de la tormenta y la tribulación, él decidió confiar más en Jesús y poner sus ojos en Jesús. Y es por eso que pudo empezar a caminar sobre las aguas. Cuando separó sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse, y en ese momento Jesús lo levanta. Pero él tomó una decisión de, en vez de angustiarse, en vez de concentrarse en su tribulación y en su problema, decidió concentrarse en la persona de Jesucristo. Vamos a definir esta mañana el término angustia en primer lugar. La angustia quiere decir un temor opresivo, una aflicción, un problema o un conflicto en tu vida. En otras palabras, la angustia es la diferencia entre lo que tú estás esperando que ocurra en tu vida y lo que realmente ocurre en tu vida. La angustia es la diferencia entre lo que tú estás esperando
recibir en tu vida y lo que realmente recibes en tu vida. Y esa diferencia te provoca angustia, como la de Asaf. Asaf estaba esperando recibir bendición de Dios porque había servido en el templo. Y lo que estaba recibiendo era tribulación y su corazón se angustió. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vienes tú angustiado? ¿Has estado angustiado estas últimas semanas o estos días? ¿Cuál es la causa de tu angustia? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás afligido? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Hermano, estamos empezando enero, hermano César, y yo estaba esperando recibir cierta cantidad de dinero en diciembre para poder liquidar mis deudas, y no recibí la cantidad que yo estaba esperando recibir. En mi trabajo me dieron menos de esa cantidad. Además, tuvimos 2 imprevistos. Se descompuso el refrigerador y se descompuso el automóvil. Y tengo un problema económico. Y no estoy durmiendo. Tú esperabas recibir algo en tu economía, no lo recibiste y por lo tanto estás en angustia. Tú les das permiso a tus hijos de salir el viernes en la noche y le dices, tienen que estar aquí de regreso a las 9:30 de la noche. Y salen tus hijos con sus amigos, dan las 9:30, dan las 10, dan las 10:30, dan las 11 y tú comienzas a imaginar cosas en tu mente y dices, posiblemente los asaltaron, posiblemente ya hasta los secuestraron, quién sabe dónde estarán, a lo mejor ya hasta en la delegación los llevaron, posiblemente se metieron a un problema. Tú estabas esperando que ellos regresaran a tiempo, no regresaron a tiempo y tu corazón se angustia. Podemos hablar de muchos ejemplos acerca de la angustia, pero la pregunta esta mañana es, ¿cuál es la causa de tu angustia? ¿Es tu entorno posiblemente? ¿De tus deudas? ¿De alguna enfermedad posiblemente que estás pasando y hay muchas preguntas en tu corazón y dices, Señor, si yo te he estado sirviendo, ¿cómo es posible? Yo he venido a la iglesia, yo te he buscado en tu palabra y ahora estoy pasando por esta enfermedad. ¿Por qué? Tú estabas esperando vivir una vida saludable y sana y resulta que ahora estás en una tribulación, en una enfermedad. Y como no recibiste lo que estabas esperando tú recibir de parte de Dios, entonces tu corazón se angustia. Y hay muchos cristianos que no pueden dormir en la noche. Se acuestan en sus camas y están pensando, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cómo voy a hacer para conseguir ese trabajo? ¿Qué va a pasar en la situación laboral en donde estoy? ¿Me irán a sacar de ese trabajo? ¿Me irán a correr? Y te la pasas hasta las 3 o 4 o 5 de la mañana en angustia. Y no es el plan de Dios que vivamos así. Dios no nos creó para que viviéramos angustiados. Dios no nos creó para que viviéramos preocupados constantemente. Dios no nos creó para que viviéramos afanados. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis preocupados o estresados. ¿Por cuántas cosas hay que afligirnos y preocuparnos? ¿Qué significa nada? Pues nada. Entonces, ¿por qué te preocupas? Pregúntale al de junto, ¿por qué te preocupas entonces? No te preocupes ya. Preocúpate en agradar a Dios, en temerle a Él. Pero en nada más. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, con acciones de gracias. Entonces, ¿por qué te afanas cuando tus hijos no llegaron a la hora que dijeron que iban a llegar? ¿Por qué te afanas si tu tío o tu primo siguen ahí en el reclusorio y tú estás angustiado y preocupado porque lo metieron a la cárcel y estás afanado? Mejor sean conocidas tus peticiones delante de Dios.
Si tú te estás angustiando y no estás pudiendo dormir en la noche, en vez de estar hasta las 4 de la mañana con los ojos así y pensando en toda tu nube de tormentas y de situaciones complicadas, ponte a clamar a Dios. Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diga conmigo: despojándome de todo peso y de pecado. Los cristianos ya somos salvos. Cristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz. Pero hay muchos cristianos que seguimos cargando preocupaciones, cargando problemas de los demás. Y tus papás que ya están grandes de edad y tú te preocupas por ellos y toda tu conversación gira alrededor de cómo van a solucionar el problema de tus papás porque están ya grandes de edad y cómo vamos a hacer para buscar el sustento y el abrigo para ellos. ¿Cómo voy a hacer para ayudarles? Y te afanas y te preocupas. Si es cierto, tienen necesidad posiblemente y tú eres responsable hacia ellos. Sí tienes que ver por su bien, pero no eres responsable de ellos. El que es responsable de ellos es Dios, porque Dios es el que responde por ellos, no tú. ¿O eres tú Dios acaso? Entonces, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te afanas? En el trabajo que estás teniendo, en donde posiblemente el ambiente es difícil y tu jefe te está ahí atosigando y te están amenazando que te van a correr, que te van a sacar, y tú te preocupas y te afanas y dices: qué difícil el ambiente de mi trabajo, y ahí estás en la noche con los ojos así hasta todo despierto y con tu insomnio diciendo: ¿qué va a pasar en mi trabajo? ¿Cómo voy a hacer si me corren de ese trabajo, si me sacan de ahí? Y te comienzas a preocupar y a afanar. Tú eres responsable hacia ese trabajo, pero no eres responsable de ese trabajo. El que responde por ti es Dios. Y hay muchos cristianos que vivimos la vida así. Y venimos a pedir consejería: hermano, estoy muy preocupado. Algo traigo que me está afligiendo, que me está afanando. Otros cristianos le echamos la culpa al enemigo. Hermano, ¿por qué trae usted esa cara esta tarde? Es que el enemigo me ha estado atacando, hermano. Y le echamos la culpa al enemigo de nuestra aflicción y de nuestra incredulidad. Otros ven hasta chamucos en la sopa, ¿verdad? Y ahí estás abajo del plato: aquí debe haber un chamuco, cuidado. Y en la noche estás así buscando a ver a quién reprendes. Y estás afligido y preocupado porque los ataques del enemigo están siempre sobre ti y esa es tu conversación nada más. En vez de que tú declares: yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la victoria y aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a temer. Y ningún arma forjada en mi contra prosperará. Dale un aplauso a Jesús. Amén, Señor. En ti tenemos victoria. En ti tenemos victoria. En Lucas capítulo 10, versículo 40, Jesucristo va a casa de sus amigos. Jesucristo en este mundo tuvo una familia que fueron sus íntimos amigos, además de los 12 discípulos. Y esa familia estaba formada por 3 personas: por Marta, por María y por Lázaro, el que resucitó de la tumba en Juan capítulo 11. En Lucas capítulo 10, versículo 40, Jesús está en casa de sus amigos, de María, de Marta y de Lázaro. Y dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido estar a los pies de Jesús, abrazada a sus pies, con una sonrisa, escuchando las enseñanzas del Maestro, pasando tiempo de comunión con Él, la mejor parte. Pero su hermana Marta estaba afanada tratando de preparar la comida y los platos, y debería de estar ya todo puesto. Eso es lo que ella estaba esperando, la mesa puesta, todo a tiempo. Ya tenemos que comer, el Señor ya va a llegar, rápido, todo aquí, allá, afanada y turbada. Y como la mesa no estaba puesta, como los platos no estaban servidos, como la comida no estaba lista, como no recibió lo que esperaba recibir, su corazón se afanó, se angustió y se perdió la mejor parte. Hermanos, cada vez que tú vives en angustia y decides vivir en tus preocupaciones y en tu mente estar dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al problema. ¿No conocen gente así? Que están hablando constantemente su problema, su circunstancia, y no es que esto y aquello y mi problema y mi circunstancia y qué difícil y cómo le voy a hacer, y están maquinando en su mente el problema siempre, afanados y angustiados. Y te estás perdiendo la mejor parte del Señor. A muchos cristianos que se levantan en la mañana y ya desde las 5 de la mañana ya andas afanado, angustiado, porque tienes que llegar a las 6:30 y la combi ya se va y tienes que vestirte rápido y andas afanado. ¿Y qué pasa si me deja? La combi ya no voy a llegar, y te empiezas a preocupar y afanar. Te estás perdiendo la mejor parte de Jesús, que es estar a sus pies todos los días en las mañanas. Regreso al Salmo 77. Este mensaje es, por supuesto, para los cristianos que todavía nos ha costado trabajo depender más de Dios y dejar de angustiarnos y preocuparnos. Hace tiempo fui a orar por una persona, un hermano de aquí de la congregación, que tuvo un paro intestinal. Su estómago ya no le funcionaba. Y fui ahí al hospital a orar por él. Lo habían operado, habían hecho toda la cirugía. Y el doctor le había dicho que si a los 2 días su estómago no empezaba a funcionar, que lo más probable es que ya nunca más funcionara, y que hasta ahí iba a llegar. Habían pasado justo 2 días. Yo fui a verlo a su cama del hospital y este hombre estaba con una cara en paz y me decía: hermano, hace 2 días que me operaron y mi estómago no está funcionando, mis intestinos no están reaccionando a la operación. Pero sabe, yo confío en Dios. Y si Él me quiere llevar, yo estoy listo para irme con Él. Yo no me preocupo. Solo le encargo que ore por mi familia, por mis hijos, que se quedarían aquí, que los disipule. Pero yo estoy a cuentas con mi Dios. Y yo le dije: hermano, voy a orar por tu sanidad, porque Dios quiere sanarte. En realidad la voluntad de Dios es sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo oré por él y al día siguiente comenzó a funcionar su estómago y ahí anda comiendo otra vez tacos y tortas. Pero a mí lo que me sorprendió fue su nivel de fe en Dios. Que en medio de la angustia, en medio de una amenaza de muerte, él decidió confiar en Dios y deshacerse de esa preocupación, de esa angustia. Él pudo haber estado: hermano, estoy muy preocupado, me dijeron que si no funciona, estoy tomando el tiempo dentro de 48 horas, no va a funcionar, y si no funciona me voy a morir. Gloria a Dios.
Si tú vives en angustia o en preocupación, si vienes afligido, angustiado, afanado, como estaba Marta, te hago una pregunta. ¿Quieres ser libre de tu angustia? Amén. Amén. Salmo 77, versículo 10. Segunda parte del versículo 10. Dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En la versión internacional de la Biblia, este mismo pasaje dice: prefiero recordar las hazañas del Señor. Prefiero traer a la memoria sus milagros de antaño. Prefiero meditar en todas sus proezas y prefiero hablar de sus obras poderosas. En algún momento en ese versículo 10, Asaf, el director de adoración, cambia su mente y decide concentrarse en Dios. En algún momento en el versículo 7 al 10, Asaf está diciendo: Señor, ¿dónde estás? No te veo, yo te he servido tanto, estoy en tribulación, estoy en angustia. Pero en el versículo 10 al final él dice: yo decido concentrarme en las cosas buenas de Dios. Yo decido voltear a ver a Dios, yo decido voltear a ver al Altísimo y dejar de ver mi problema. Hermanos, el origen de nuestra angustia, el origen de tu angustia no está realmente en tu circunstancia del exterior. El origen de tu angustia no está en el problema económico. El origen de tu angustia no está en la posibilidad de que pierdas tu trabajo. El origen de tu angustia no está tampoco en la circunstancia de que ahorita no tienes trabajo. El origen de tu angustia tampoco está en el enemigo, en Satanás. El origen de tu angustia está en los pensamientos que tienes acerca de tu circunstancia. El origen de tu angustia está en tu mente y en tu corazón. Las circunstancias no van a cambiar. Tu jefe de la oficina tampoco va a cambiar ahorita. Tu entorno no va a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar. Pero tú sí puedes decidir y preferir concentrarte en las cosas buenas de Dios en medio de la angustia. Y si tus hijos no llegaron a la hora que iban a llegar, en vez de estar pensando que ya están en la cárcel, que ya están en el ministerio público, que ya los secuestraron, que ya los mataron, comienza a pensar que están en manos de Dios. Comienza a pensar que Dios tiene el control. Entrégale esa angustia. En vez de pensar que ya vas a perder tu trabajo o que estás enfermo en un hospital, comienza a pensar en las cosas buenas de Dios y decir: Señor, si tú me vas a quitar este trabajo, me vas a dar uno mejor. Y yo estoy esperando cosas buenas de ti, Señor. Y dejo atrás el pasado y me decido concentrar en ti. El problema de tu angustia no está en las circunstancias del exterior. El problema de tu angustia está en tu mente, en lo que tú decides y prefieres pensar. Diga conmigo: yo prefiero recordar las obras buenas de Dios. Yo prefiero meditar en la palabra de Dios. Yo prefiero hablar las cosas buenas de Dios. Porque tu circunstancia no va a cambiar en el futuro próximo posiblemente. La única forma de salir de nuestra angustia es decidir pensar en las cosas buenas de Dios cada día, en vez de pensar en tu problema. Ve tu Biblia, por favor, en el Salmo 77 otra vez. Ve el versículo 10. La segunda parte dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11: me acordaré
de las obras de Jehová. Hay tres verbos que ocurren en este pasaje. El primer verbo es recordar. Diga conmigo, recordar. Vea el versículo 12, dice, meditaré en todas tus obras. Diga conmigo, meditar. Y hablaré de tus hechos. Diga, hablar. Son tres verbos, tres acciones que se refieren a un presente continuo, a un continuo caminar con Dios, a un continuo recordar, a un continuo meditar, a un continuo hablar de las cosas de Dios. Y de esta manera Asaf salió de su angustia. En primer lugar, el verbo recordar. ¿Recordar qué cosa? Dice Asaf, las grandes cosas de Dios, los años de la diestra del Altísimo, las obras de Dios. Recordar de dónde te sacó el Señor. Tú caminas en tu vida cristiana y empiezas 2, 3, 4 años de gloria y alabanza, y al cuarto año, ¡zas!, un problema, una enfermedad, una muerte. Y si tú decides concentrarte en ese problema, vas a vivir angustiado. Pero si tú decides recordar lo que Dios hizo contigo y de dónde te sacó Dios, tú vas a tener victoria sobre la angustia. Por si ya se te olvidó quién eres, quiero recordarte que Dios te formó en el vientre de tu madre. Entre millones de posibilidades, tú fuiste el que naciste. Quiero recordarte que Él te dio dones, talentos, que Él te dio un cuerpo, una familia. Quiero recordarte que Dios un día te adoptó como hijo y como hija, que te salvó, que te sanó, que te libró de la muerte. A muchos los libró de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la pornografía. Quiero recordarte que te dejó al Espíritu Santo y que te dejó su palabra. Quiero recordarte que eres un hijo y una hija muy amado de Dios. Y si tú y yo hacemos memoria de dónde nos sacó el Señor, cómo estábamos antes de conocer a Cristo, no podemos hacer otra cosa más que alabarle y bendecir su nombre, porque Dios ha sido bueno. Y si tú has caminado con Él y has sentido en algún momento que ya no está en el camino, que tú oras, que has sido fiel, que has cantado, que estás en el coro, que estás en los edecanes, que estás predicando, que estás haciendo cosas para su reino y pareciera no estar ahí, acuérdate del Señor. Recuerda las obras que hizo contigo y recuerda siempre que Dios es bueno y no cambia. Él es el mismo ayer y hoy, y Él es el mismo por los siglos y por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Asaf cambió su mentalidad, cambió su manera de pensar. Ve el versículo 14 de ese mismo Salmo 77. Aquí Asaf decidió concentrarse en Dios y dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Recuerdo que tú eres un Dios poderoso que nos sacaste de Egipto, Señor. Cuando venga la angustia, recuerda de dónde te sacó Dios y alábale por eso. Y la angustia se va. Ese es el primer verbo, recordar. El segundo verbo, meditar. Diga conmigo, meditar. Dice el versículo 12, meditaré en todas tus obras. Y meditar significa pensar, imaginar, soñar, susurrar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Leer la Biblia es bueno, pero meditar la Biblia es mejor. Orar sin ganas es bueno, qué bueno que estás orando, pero orar con fervor es mejor. Venir a la iglesia es bueno, pero servir a alguien en la iglesia es mejor.
Ir a un hospital a repartir un folleto, qué bueno. Pero es mejor ir a la cama de un enfermo y compartirle la palabra y dejarte guiar por el Espíritu y orar por esa persona. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y Dios quiere que tú elijas lo mejor, no solo lo bueno. Meditar en la palabra del Señor significa pensar la palabra de Dios. Significa imaginar la palabra de Dios. Significa susurrar la palabra de Dios. Y yo puedo imaginar, si cierro mis ojos, después de haber leído el Evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, o el libro de los Hechos, yo me puedo imaginar a Jesús caminando por esas calles de Jerusalén, con su túnica, poniendo sus manos en la cabeza de los niños y bendiciéndolos. ¿Te lo puedes imaginar? Yo me puedo imaginar, si cierro mis ojos, cuando leo el libro de los Hechos, a un apóstol Pablo que está atrapado en prisión entre cepos y está con un agua de drenaje que le llegaba hasta aquí. Y yo me lo puedo imaginar cantando alabanzas a Dios. Yo me lo puedo imaginar. ¿Te lo puedes tú imaginar? Si cierro mis ojos y leo el Salmo 23, yo me puedo imaginar a mí mismo con el Señor dirigiéndome por pastos verdes y en lugares de bendición y en lugares en donde Él me está pastoreando porque Él es mi pastor. ¿Te lo puedes imaginar? Yo me puedo imaginar en mi mente, después de leer el Salmo 27, que aunque hay un ejército alrededor mío, mi corazón no teme, porque el Señor va conmigo. ¿Te lo puedes tú imaginar? Eso es meditar la palabra. No solo leas la palabra, piensa e imagina la palabra. Otra definición de meditar es susurrar la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir susurrar? Es decir la palabra para ti mismo, en lo secreto, y declarar la palabra de Dios en lo secreto. Y en Mateo capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo estaba dando el discurso de las bienaventuranzas, tú puedes tomar ese pasaje y decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y puedes susurrarlo para ti mismo. Eso es meditar la palabra. Si tú padeces insomnio, Dios te quiere hacer libre de tu insomnio, porque tu insomnio no es de Dios. Tú tienes insomnio porque estás preocupado, porque estás angustiado, porque las cosas no salieron como tú querías, salieron diferente. Y en la noche estás así, que no puedes dormir, pensando en tu problema. ¿Por qué no mejor meditas en la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor imaginas la palabra de Dios? ¿Por qué no mejor memorizas la palabra y estás en tu mente y en tu corazón? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Contar ovejitas en la noche no sirve, hermano. Medita en la palabra de Dios, porque si tú meditas en la palabra de Dios, tu angustia se va, como se fue la de Asaf. En tercer lugar, el tercer verbo para terminar, dice Asaf, es hablar la palabra de Dios. Dice el Salmo 77, versículo 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Diga conmigo, hablar de Dios. Qué importante es hablar de Dios. Si tú no hablas de Dios, hay un problema en tu vida cristiana. Si a mí me gusta la natación y voy diario a hacer natación y te conozco a ti en algún lugar, ¿de qué te voy a hablar? Pues de que yo hago natación y que voy y entreno. Si yo soy arquitecto, me gusta hacer edificios y hacer mis planos y diseñarlos y me siento contigo a la mesa, ¿de qué te voy a hablar? De arquitectura y de planos y de edificios y los grandes proyectos que estoy haciendo.
Pero si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios y te conozco en algún lugar y me siento contigo a la mesa, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi tema de conversación? Dios va a salir a la plática tarde o temprano. Si tú no estás hablando de Dios de una manera natural en tu vida, dice la Biblia, cuidado porque eres un hombre o una mujer de doble ánimo, de dos caras. Aquí en la iglesia vienes y aquí sí hablas de Dios y amén y aleluya, pero afuera no. Hay un problema de dos personalidades. Doble ánimo le llama la Biblia. Hablar las cosas de Dios. Porque yo no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí a través de la palabra y a través de las obras. Yo no me atrevería a hablar de mí mismo ni de nadie más que de Dios y de las obras que Él ha hecho en mi vida. Y no solamente a través de las palabras, sino a través de las acciones. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 18. Yo no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dios quiere sanar nuestras vidas, quiere hacernos libres de angustia, de aflicción. Quiere que no vivas una vida llena de afán y de preocupación. Eso no es el plan de Dios. Y te estás perdiendo la mejor parte de Él. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán dadas por añadidura. Ponte de pie con tu Biblia. Vamos a terminar haciendo esta oración de Asaf. Salmo 77 del versículo 1 al 6. Yo te pido que tú lo apropies para tu vida. Si tú estás pasando por angustia, por aflicción, si te preocupas, si constantemente estás angustiado o afligido, declara estas palabras en el Salmo 77 del versículo 1 al 6. Dile al Señor: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios de toda misericordia, venimos a clamar a ti, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. A ti venimos a buscar en el día de la angustia, Señor. Alzamos nuestras manos de día y de noche sin descanso delante de ti. Nos acordamos que tú eres un Dios bueno y lleno de misericordia. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra, Señor. Constantemente a imaginar, a soñar, a pensar en tu palabra. Ayúdanos a recordar de dónde nos sacaste, Señor, para darte gloria y alabanza. Y enséñanos a hablar de ti, Señor, incondicionalmente, a hablar de tu presencia y de las maravillas que has hecho con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos en esta tarde, Señor, que tú liberes al cautivo, Señor. Que tú quebrantes el orgullo de aquellos que te han rechazado, Señor, y muéstrate a ellos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes al enfermo, Señor. Si alguien viene enfermo en esta hora, levanta tus manos. Señor, sana, derrama sanidad sobre el enfermo, Señor. Si a alguien le han diagnosticado cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús,
Jesús. Declaramos sanidad de Dios. Pedimos, Padre, que tú ayudes a quien está en problema económico, que les des sustento y trabajo a quien lo necesite, Señor. Pedimos que tú consueles a la viuda y al anciano, Señor, y que protejas y guardes del mal a nuestros niños, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nos desatamos de toda angustia. Diga conmigo, me desato de toda angustia, me desato de toda aflicción en el nombre de Jesús, y declaro que soy libre para meditar, para recordar y para hablar las cosas buenas de mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.